Hola y bienvenidos a roadtothebone.com. Hoy veremos la sensibilidad ISO. Empezamos. Los tres elementos que controlan la exposición en fotografía son la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. En fotografía analógica, la sensibilidad ISO venía impuesta por cada carrete. Por lo tanto, para las 36 o 24 fotos del mismo, solo podíamos jugar con el valor de apertura o de velocidad. Con la llegada de las cámaras digitales, la sensibilidad ISO la podemos variar foto a foto, lo que nos da muchísimas posibilidades, ya que podemos jugar para variar la exposición con los tres parámetros: apertura, velocidad de obturación y sensibilidad. ¿Pero qué es la sensibilidad ISO? La sensibilidad ISO está asociada al elemento sensor de la cámara, ya sea la película de toda la vida o el sensor en las cámaras digitales, que se suele referir al mismo concepto. La física que hay detrás de cada tipo de fotografía, digital o analógica, es diferente. Es verdad que para entender la sensibilidad ISO deberíamos entrar en propiedades físicas y términos como la relación señal-ruido, pero eso lo veremos más adelante porque aquí no quiero dormir a nadie. De manera muy sencilla, diremos que la sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de captar luz. A valores bajos de sensibilidad ISO, por ejemplo, sensibilidad ISO 100 o 200, el sensor es menos sensible a la luz, por lo tanto, su capacidad de captarla es pequeña. A valores altos de la sensibilidad ISO, por ejemplo, ISO 1600 o 3200, la capacidad de captar luz del sensor es muy alta, por lo tanto es muy sensible a la luz. Cuando variamos de ISO 100, 200 a 400, recordemos que estamos variando un paso, que era dejar entrar la mitad o el doble de luz de uno a otro. Con este vídeo simplemente quiero que comprendas que variar la sensibilidad ISO tiene efectos sobre la exposición y sobre el ruido de una imagen. A todo esto, ¿qué es el ruido? No, el ruido de una imagen no se refiere a esto, sino a esto. Como vemos, esta imagen no resulta del todo nítida, ya que tiene esos granos o píxeles a lo largo de la misma. Esto es lo que se conoce en fotografía como ruido. A medida que subimos la sensibilidad ISO, el ruido aumenta. Como comenté antes, a valores bajos de sensibilidad ISO, por ejemplo, ISO 100, ISO 200, el sensor es menos sensible a la luz, por lo tanto tiene más dificultades para captarla, pero también el ruido que genera en la imagen final es más bajo. Al contrario, a valores altos de sensibilidad ISO, ISO 1600, 3200, el sensor es muy sensible a la luz, la capta con mucha facilidad, pero también genera mucho más ruido en la imagen final. Aquí también entra en juego la calidad del sensor, porque a un mismo valor ISO, factores como la cantidad de megapíxeles, el tamaño del sensor o la calidad del mismo, nos darán más o menos ruido en la imagen final. Mucha gente le tiene demasiado respeto al ruido de una imagen, y a riesgo de que ésta aparezca, no elevan el valor de la sensibilidad, por lo que les resultan imágenes subexpuestas. La calidad de estas imágenes subexpuestas es, en muchos casos, menor de si hubieran tenido ruido en la imagen, pero con una exposición correcta. Veamos algunos ejemplos para que este concepto de sensibilidad ISO nos quede mucho más claro. En este ejemplo, veremos varias fotografías sacadas a diferentes sensibilidades. La primera está sacada a un ISO medio, que es ISO 400, mientras que la segunda está sacada a ISO 3200, que es un ISO relativamente alto. Vemos que la diferencia de ruido entre las dos, a simple vista, es apreciable, pero no influye en la calidad final de la imagen. En la siguiente muestra de varias fotografías a diferentes sensibilidades, vemos que mientras la sensibilidad aumenta, el ruido también aumenta, pero gracias a la calidad de los sensores actuales, siempre se mantiene en un valor contenido. Comparando dos fotografías, la primera a una sensibilidad baja, ISO 100, y la otra a una sensibilidad alta, ISO 3200, vemos como a pesar de la diferencia de ruido, siempre es mejor garantizar una correcta exposición y elevar el ISO que hacerlo a la inversa, ya que los sensores actuales nos dan una calidad muy alta, aunque siempre dependerá de cada cámara en concreto, por lo que lo mejor es siempre conocer hasta qué punto podemos elevar el ISO en nuestro modelo. Por lo general,
deberemos disparar al valor ISO más bajo que podamos. Esto quiere decir que para tener una exposición correcta con los valores de velocidad de obturación y diafragma deseados, deberemos disparar al ISO más bajo que podamos. Esto es así porque la apertura de diafragma y la velocidad de obturación nos permiten conseguir efectos creativos, mientras que la sensibilidad ISO nos genera ruido en la imagen, sin tener ningún efecto creativo en la misma. Por último, solo quiero decirles que no hay que tener miedo de elevar la sensibilidad ISO a valores muy altos, como sean 1600 o 3200. Las cámaras actuales ofrecen una calidad muy alta en las fotografías resultantes. Solo recuerda, dispara al ISO más bajo que puedas, siempre garantizando una correcta exposición. Y si tenemos que disparar a un ISO de 6400, no tengas ningún miedo en hacerlo. Ya saben que para cualquier duda tienen nuestro correo electrónico ask@roadtothebone.com. Soy Tomás López Fragoso Romeu y esto es roadtothebone.com. Nos vemos.